fueron un par de horas, se atrasaron las rutas, prácticamente 1 hora y media quizás, se atrasaron las rutas, pero ya se están cubriendo con toda normalidad. Y lo más importante, tenemos que reconocer cuando hay algún error administrativo, tenemos que reconocerlo, asumirlo, corregirlo y pagarlo. Es algo que con toda justicia, si hay laboral, con toda justicia se les tiene que pagar. ¿Cuánto es el monto ahí que se les ha dado? No tengo el monto exacto, no es un monto significativo, pero desde luego que al tratarse de horas extras que ya elaboraron ellos y que son por toda justicia susceptibles de ser liquidadas, pues para un trabajador de industria pública, desde luego hace su esfuerzo, su trabajo para sacar adelante a su familia, sin duda es un tema muy importante para cada uno. Las horas extras son por las complicaciones que han tenido con la función de Las horas extras son por las distancias que tenemos activos, por las distancias que tenemos que cubrir, por lo difícil que es cubrir las rutas de industria pública a tiempo, al mismo tiempo tener que ir a tirar con nuestros camiones a la gran distancia que estamos tirando. Obviamente nosotros no queremos que esto, que es un tema operativo del ayuntamiento, se refleje en una disminución de la calidad de la limpia pública y por ello se tienen que hacer dobles esfuerzos por parte de los trabajadores para poder cubrir estos horarios. Y esto, más que otra cosa, significa que los macheteros, que son quienes van en la parte trasera que ustedes ven, que son los que se van a levantar las bolsas, los que muchas veces tienen que hacer una labor, una tarea de pena cuando ya se rompió una bolsa porque la sacan fuera del horario que está establecido, y obviamente esto genera que tengamos basura en algunos puntos, pues ellos sin duda hacen un trabajo mucho mayor que lo que está normalmente acostumbrado precisamente por las situaciones operativas. Pero lo tenemos que hacer, nuestra tarea, nuestra labor, y los ciudadanos no tienen por qué verse perjudicados por una labor o por una tarea operativa de la ayuntamiento. ¿Desde cuándo no se les pagaban las horas extras? No fue nada más esta quincena, obviamente ayer fue el fin de mes, fue quincena, se reflejó el tema y hoy en la mañana con toda justicia nos hicieron el llamado para que fueran a dialogar, fue el director de Recursos Humanos, el secretario de Gobierno Municipal, el regidor González Hidalgo y se reflejó el tema. ¿Cuántos trabajadores son ahí? En limpia pública tan solo deben de estar alrededor cerca de 1000 trabajadores. Es la mayor cantidad de trabajadores del ayuntamiento que hay concentrados, principalmente en las áreas de limpia pública, es lo más fuerte en materia de personal del ayuntamiento. ¿A los 1000 se les adornaba o No, solamente una parte que son una parte de los macheteros, no todos los macheteros. Un machetero, digamos, por camión, van dos normalmente, a uno no se le, administrativo, no se le reconoció, no se identificó que estaban cubriendo también esas labores, esas horas, y por ello se conformaron. Y obviamente al no tener completo el personal en el camión, pues no salen las rutas, y con toda justicia, lo digo, un error administrativo que ya se corrigió y que con toda justicia obviamente exigieron su prestación laboral. No pasó nada, afortunadamente ya están las rutas trabajando, y bueno, pues a seguirle trabajando, esto se trabaja todos los días, esto se resuelve todos los días, y hay que hacerlo juntos para precisamente tener ese mejor Coatzacoalcos. Desde su perspectiva, ¿cuál es el reto de Coatzacoalcos en este 104 aniversario? ¿Servicios? Mira, sin duda el principal reto, que no es el mismo que estábamos asumiendo cuando entramos, es garantizar el abasto del agua por muchos años más. Eso es sin duda el reto fundamental en este momento en Coatzacoalcos. Y en ello estamos trabajando ya en estos trabajos que se han venido realizando y que seguirán realizando para garantizar precisamente que no sea un tema que tengamos la zozobra constante de que se puede sin generar una situación que nos deje sin este vital líquido. El apoyo del gobernador Javier Duarte ha sido invaluable en ese sentido, nuestro reconocimiento a él, a su apoyo, a su respaldo, para que podamos afrontar este que es el principal reto. Y por supuesto retos fundamentales de estructura como recuperar la paz en nuestras calles, pero este es un reto en el cual formamos parte de un entorno nacional y estatal en donde todos estamos inmersos y en donde son muchas las variables, pero hay que asumirlo, hay que afrontarlo, hay que entrarle. Y por supuesto, una vez que tengamos y que veamos estos dos y de manera paralela, tenemos que mejorar y garantizar el cruce del río, que es algo que ya con la visita del secretario Tomás Ruiz y el anuncio que muy pronto esperamos ver ya consolidado de la reactivación del túnel, más las obras de ampliación y de mejoramiento de infraestructura
para darle mayor potencial y aprovechar toda esa zona industrial que tenemos, sin duda también son parte de los retos estructurales. Hay retos de todos los días, como mantener nuestra ciudad limpia, mejorar el alumbrado, acceder a los servicios, pero esos son retos diarios que son tarea que tenemos que hacer quienes estamos en el servicio público, y aparte pues el rezago de infraestructura que hay todavía en algunas colonias, que ese también es un reto diario, pero los temas estructurales sin duda son los